Mi nombre es Mónica Patricia González, yo soy ingeniera forestal y hago parte del equipo de la Dirección de Investigación y Prospectiva del Instituto. Estaré moderando esta jornada de hoy, desde hoy, y aprenderemos acerca de esta investigación histórica del Nevado del Ruiz. Para ello, quiero presentarles al investigador y funcionario del Servicio Geológico Colombiano, Milton Iván Ordóñez Villota, quien es topógrafo de la Universidad SEXMAC de Pasto, especialista en sistemas de información geográfica de la Universidad de Manizales, con diplomados en volcanología de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, JICA, y del Centro de Estudios de Volcanes Activos de Hawái, CSAB. Cuenta con 33 años de experiencia en estudios y monitoreo. Cuenta con más de 33 años de experiencia en estudios y monitoreo de la deformación de los volcanes de Colombia. Hace parte del grupo técnico del Observatorio Vulcanológico Sismológico de Manizales del Servicio Geológico Colombiano, donde lidera el monitoreo geodésico de los volcanes del segmento norte de Colombia. Es curador de la muestra fotográfica Una ventana al maravilloso mundo de los volcanes en Colombia, como estrategia que busca la apropiación social del conocimiento geocientífico. Cuenta con publicaciones internacionales y es miembro fundador de la Asociación Latinoamericana de Geodesia Volcánica, GeoVol, a través de la cual ha contribuido a la capacitación en deformación volcánica de muchos jóvenes de los observatorios vulcanológicos de Latinoamérica. Les recordamos que sus preguntas las pueden ir formulando a medida que se va generando la charla. La pueden hacer directamente en el chat de la reunión y al terminar la presentación de nuestro ponente, el investigador procederá a responderlas. También les recomendamos registrar la asistencia en el formato Forms que se les va a compartir en el chat también. Ahora sí, les doy la bienvenida al experto vulcanólogo Milton Ordóñez. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en esta ponencia tan interesante para todos nosotros en estos días de tanto movimiento. Te damos los micrófonos son tuyos y muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, quiero comenzar dándole las gracias al IGAC y especialmente a la Dirección de Investigación y Prospectiva por el Espacio y a todos los asistentes. Es un trabajo realizado por muchísimos años con el apoyo principalmente del Centro de Historia de Manizales. Como una pequeña introducción, nosotros utilizamos este trabajo en todas las actividades que hace el Servicio Geológico a través del observatorio, actividades de apropiación, cuales se utiliza esta charla para hacer difusión de lo que ocurrió en 1985 y sensibilizar a la gente, a las personas, sobre la importancia de conocer el pasado. Bueno, entonces nos vamos a regresar en el tiempo a 1985 y hay algunas imágenes pues, de algunos electrodomésticos que se utilizaban de los vehículos, ¿cierto? Por ejemplo, está el televisor de tubo, están los radiotransmisores, la máquina de escribir, la linterna, los modelos de algunos vehículos de esa época y la cámara fotográfica, pero pues ahora esto se ve como algo normal, pero en ese entonces pues no todo el mundo tenía acceso, digamos, a ciertos elementos como por ejemplo las cámaras fotográficas y no todo el mundo tenía pues impresiones fotográficas de lo que iba ocurriendo en ese entonces. Entonces tenemos que ubicarnos en el tiempo e ir haciendo las analogías respectivas. Nos vamos a regresar un poco en el pasado y ustedes son expertos en este tema, en el tema de la Comisión Coreográfica dirigida por el ingeniero Agustín Codazzi, y nosotros lo que hemos buscado algún material en donde tenemos algún reporte de los volcanes de Colombia. Entonces esta es una acuarela de Edward Warehouse Mark de 1843 y es bajando desde Bogotá hacia Guaduas, ahí se puede ver la población, y al fondo se veía en ese entonces muy bien un volcán que era conocido en ese entonces como la Mesa Nevada de Herbeo y que se veía muy bien desde esa zona y también se veía desde las partes altas de Bogotá. Aquí tenemos una acuarela también de la Comisión Coreográfica, pero es hecha por Manuel María Paz en 1850 y está hecha desde Santa Fe de Bogotá y se ve al fondo el volcán Nevado del Tolima. En ese entonces él era un volcán nevado del Quindío, el Santa Isabel,
el Ruiz, así se llamaba en ese entonces el Ruiz, que más adelante lo vamos a ver, y la Mesa Nevada de Herbeo. Desde Mariquita se ve muy bien pues a los campesinos de esa población y se ve la Mesa Nevada de Herbeo, el Ruiz, el Santa Isabel y el Tolima. ¿Cierto? Más adelante vamos a hacer la aclaración porque la Mesa Nevada de Herbeo actualmente es el Ruiz, ¿cierto? Y el Ruiz es un volcán que se conoce ahora como el Cisne. Esto es una acuarela de 1857. Aquí tenemos una imagen también de la Comisión Coreográfica de Manuel María Paz de 1857, también desde la población de Ambalema, y se ve muy bien la Mesa Nevada de Herbeo. La solución del problema, o sea, lo que era el Ruiz, había una disputa política, digamos, entre lo que es la parte del espacio del Ruiz con la Mesa Nevada de Herbeo, y el ingeniero Agustín Codas subió con una comisión, ahí se puede ver los equipos que utilizaron, los acompañantes, y también es algo interesante la ropa que utilizaban en ese entonces, la ruana típica de Colombia en ese entonces, el sombrero, y ellos subieron a esta zona. Lo que vemos aquí a la derecha, en ese entonces ellos le denominaban el Gran Cráter y ahora se conoce como el volcán La Olleta. Al fondo está el Santa Isabel, el Tolima, lo que se denominaba en ese entonces el Ruiz y la Mesa Nevada de Herbeo, ¿cierto? Lo que ahora es actualmente el volcán Nevado del Ruiz. Si hoy en día uno se para en ese mismo sitio, ya no es posible ver desde esta parte los volcanes del sur, porque en ese entonces pues los glaciares tenían un espesor muy importante y se podía desde este punto observar los volcanes. Ahora se necesita bajar un poco después de la Olleta y se pueden ver ya los volcanes. Y es importante también destacar que para ese entonces había un glaciar muy, muy grande en lo que era la Mesa de Herbeo. A raíz de las mediciones del ingeniero Agustín Codazzi, pues se hizo la nueva, se le dio el nuevo nombre y a la Mesa de Herbeo se le dio el nombre de Ruiz, y a lo que era el Ruiz se le denominó el Cisne, y así se sigue llamando actualmente. Esta es una imagen de Henry Price de 1857. Aquí tenemos un detalle también de lo mismo que les acabamos de contar, y ahí se ve muy bien el cráter, el gran cráter, el así lo denominaban en ese entonces, pero ahora es el volcán La Olleta, ¿cierto? Se ven los demás volcanes del segmento volcánico norte de Colombia. Aquí tenemos algunas imágenes. Este es un trabajo basado en recopilación bibliográfica. Aquí tenemos una fotografía de 1920 arriba en el Ruiz, y lo importante de destacar es que el Ruiz contaba con un casquete glaciar gigantesco, muy grande. Aquí tenemos algunas fotografías de 1924 en la cima de los montañistas y turistas, y podemos seguir apreciando que utilizaban la ruana como vestimenta de ese entonces. Aquí tenemos fotografías de 1930 y el glaciar abarcando muchísimos kilómetros alrededor del volcán. Aquí se puede ver la Olleta, aquí está el volcán Nevado del Ruiz, y en la actualidad, para que tengan un punto de referencia, pues en la Olleta ya no tiene glaciar. Todo el glaciar que vemos en esta parte blanca pues se ha desaparecido, y el glaciar está limitado a la parte de la cima del Ruiz. Aquí vemos otras fotografías de 1936 y se ven los visitantes del Ruiz, se ve el glaciar conformado por los seracs, que son esos bloques que tienen esta forma irregular. Aquí está el turista con muchos seracs, pues eso es un indicador para ese entonces que la temperatura permitía la conservación de estos bloques de glaciar. Esta es una fotografía, un collage de fotografías. Ganser en 1939 hizo un ascenso y ya tenemos un detalle del cráter Arenas. Entonces se puede ver que dentro del cráter existían una capa glaciar importante, y se ven también los seracs o los bloques sueltos alrededor, en el fondo, en el interior del cráter. Se ve alguna actividad fumarólica importante, muy pequeña para ese entonces. Esta es una fotografía aérea del IGAC de ustedes, muy importante para nosotros. Desde 1945 se ve muy bien la zona alrededor del cráter, se ve el cráter Arenas, la gran cobertura glaciar que tenía el volcán en ese entonces, y dentro del cráter hay una capa glaciar importante, hay una laguna, acumulación, hay lagunas por depositación de agua, y esta morfología que ustedes ven en el centro, en el costado occidental del fondo del cráter, posiblemente se ha interpretado como un relicto o un resto de un domo de actividad volcánica ocurrida en el pasado, pues antes de 1945.
Aquí podemos empezar a ver algunas imágenes de una actividad muy importante que se practicaba en el Ruiz. Se practicaba esquí durante varios años y se hacían competencias. Entonces, por ejemplo, esto es en 1951, algunas imágenes de las competencias y la gente, repetimos lo de la vestimenta de las personas como un indicador pues, de las bajas temperaturas o de la temperatura de ese entonces y, la, y los esquís de las personas y las competencias de esa época. Esta actividad se realizó por varios años. Aquí, por ejemplo, hay fotografías de 1956, ¿cierto? El casquete glaciar era muy importante, por eso se practicaba. Y de un momento el glaciar se empezó digamos, a retroceder y se cancelaron las competencias de esquí. Aquí hay una fotografía de un lugar importante cerca al volcán que se llama El Refugio, una construcción donde hasta ahí llegaban las personas en los vehículos. Aquí se pueden ver los vehículos de esa época, de 1959, y ustedes pueden apreciar que es una zona plana. Aquí se puede ver el casquete glaciar que llegaba hasta esa zona, y con el paso del tiempo, pues el glaciar empezó a desaparecer y empezaron a generarse erosiones que empezaron a depositar sedimentos en esa zona. En la fotografía siguiente, en la de la derecha, 1969, ya se puede ver el refugio y la depositación de esos sedimentos y cómo fue cambiando el relieve de esa parte. Aquí tenemos una fotografía desde Manizales en 1960. Esta es la avenida más importante que tiene Manizales, la avenida Santander, y al fondo se ve el casquete glaciar del Ruiz, el volcán La Olleta en esta parte. Y no había actividad de emisión de gases o de ceniza en ese entonces. Ahí ustedes vieron el cambio de tecnología, digamos, de blanco y negro a color. Entonces estamos viendo el refugio, cómo empezó a evolucionar a través del tiempo. 1959, el casquete glaciar llegando hasta muy cerca. En el año 62 ya hay un importante retroceso del glaciar. En 1971 se fue retrocediendo más el glaciar. Aquí tenemos una fotografía de un cineasta y piloto colombiano, Guillermo Cajiao, que era de Popayán, de 1970. A él le gustaba hacer tomas de los volcanes colombianos. Hizo algunas tomas importantes en el volcán Nevado del Ruiz y otros volcanes de Colombia. Y aquí vemos el cráter, todavía con mucha presencia de casquete glaciar. Y en el fondo del cráter vemos todavía el relicto del domo que se había visto en la imagen del IAC de 1945. Aquí tenemos una imagen de 1979 y se puede ver que el casquete glaciar todavía para ese entonces era muy importante, de varios kilómetros alrededor del volcán. Aquí tenemos fotografías de 1979 solamente para mostrar los turistas que iban al Ruiz. Seguimos con la ruana típica de ese entonces y ya se puede ver en esta foto de la derecha abajo, se puede ver el refugio y se puede ver pues cómo el retroceso glaciar fue esta zona del volcán. Aquí tenemos fotografías de 1982, 1984. Se puede ver los modelos de los vehículos de ese entonces. Por ejemplo, este es un vehículo Nissan típico de esa época. Aquí vemos otro también vehículo de esa época. Aquí tenemos más imágenes del 82 de los visitantes. En noviembre de 1984 empezaron a ocurrir cosas importantes en el cráter del volcán Nevado del Ruiz. Tenemos todavía un casquete glaciar importante dentro del cráter y en el fondo hay un lago y hay un depósito de lodo, fondo del cráter, y en ese depósito hay un cráter importante y con una salida de gases significativa. Aquí hay un detalle del fondo del cráter. Se puede ver muy bien el cono formado por el lodo y el cráter y la emisión de gases para ese entonces. Y se puede ver también los glaciares y los seracs que estaban cayéndose al fondo del cráter. El 22 de diciembre de 1984 ocurrieron unos sismos que fueron sentidos en la zona alrededor del volcán, sentidos tanto en Manizales como en otras poblaciones. Y al día siguiente, desde Manizales se alcanzó a apreciar un manchón en el casquete glaciar del Ruiz de color amarillo, lo describen así. Entonces ahí hay una fotografía de ese entonces. Para ese entonces se preparaba una comisión que iba y hacía una inspección al Ruiz para preparar la visita, las reinas en el marco del Reinado Internacional del Café. Todos los diciembre ellos iban y visitaban para preparar guianza a las reinas y ellos notaron muy bien el cambio, la depositación de azufre en los alrededores del cráter. Entonces reportaron
al gobierno local. El gobierno local empezó a hacer gestiones con el gobierno nacional y vino una comisión, entonces Ingiominas, a visitar en febrero el volcán Nevado del Ruiz, y en esta fotografía que ellos tomaron se puede ver cómo hacen en el informe la descripción de que hay una zona. La zona A está completamente limpia del glaciar y la zona B está cubierta por la depositación de azufre y por las cenizas a consecuencia de la explosión ocurrida el 2 de diciembre y que generó esos sismos que fueron sentidos en Manizales y en los alrededores. Ellos subieron al cráter, tomaron estas fotografías, hicieron un mosaico con esas fotografías y se puede ver el fondo del cráter con una emisión importante de gases y se puede ver el casquete glaciar cubierto del azufre y de la ceniza. Esta es una fotografía de mayo del 85, se puede ver el casquete glaciar muy importante del Ruiz, se puede ver el volcán La Yeta hacia la derecha y se puede ver un poquito de gas emitiéndose por el cráter Arenas. Bueno, el gobierno local empezó a hacer una serie de gestiones. 3 de mayo llegó a Manizales el vulcanólogo Minar Pitt Hall, que él es norteamericano y trabajaba en la Escuela Politécnica Nacional del Ecuador. Él llegó a empezar a hacer el apoyo de los trabajos para conocer el estado de actividad del volcán. Esta es una imagen del Ruiz de junio de 1985, donde se ve muy bien que la columna de gases y de ceniza ya es más grande, más importante, y todas las visitas que hacían los expertos pues ya confirmaban la gran actividad del volcán. Esta es una fotografía de agosto de 1985, se ve muy bien ya que la columna es más grande, más vigorosa y la salida de gas es muy notoria. En julio, gracias a los trabajos adelantados por varias instituciones y el entonces Ingiominas, se empieza el monitoreo de la actividad del volcán Nevado del Ruiz. Este es un sector que queda al frente del arbolito, se conoce como el Cerro del Camión por la geomorfología, y en esa casita quedó el primer observatorio vulcanológico, julio de 1985. En la derecha se puede apreciar los trabajos de instalación de las estaciones sismológicas. Aquí hay un detalle de la primera estación sismológica instalada el 15 de julio. Aquí está el sensor, el sismómetro, aquí está el sismógrafo que era instalado a un lado de la estación y todos los días tocaba ir hasta allá, cambiarle el papel y recorrer el sismograma. Y este aparato que está a la izquierda es un radio que se utilizaba en ese entonces para recibir la señal de tiempo internacional, y esa señal de tiempo internacional pues era lo más preciso que se tenía en ese entonces, y se le introducía la señal de tiempo al sismógrafo para conocer el tiempo, la hora de registro de los sismos. Aquí hay otra imagen de otra de las estaciones y finalmente se configuró una red, 4 estaciones. Aquí está el volcán Nevado del Ruiz, el cráter Arenas y las estaciones Refugio, Villar, Herradura y Campo Alegre, con las cuales se empezó a hacer el monitoreo. Sin embargo, hacemos la aclaración que para ese entonces pues no había telemetría y tocaba todos los días ir hasta las estaciones a retomar sismograma y evaluarlo, llevarlo a Manizales y evaluarlo posteriormente. Ya se había dicho que había muchísima actividad en el Ruiz y que había posibilidades de erupción, y el 11 de septiembre se tuvo una primera erupción. Aquí se puede ver la columna eruptiva, aquí está el Ruiz, aquí está la Olleta para referencia, y en esta imagen es una imagen satelital que se conoció días después de la erupción, pero se puede ver muy bien el dióxido de azufre que viajó hacia el noroccidente, cayó ceniza Manizales y viajó hacia el Pacífico. Aquí hay una imagen del satélite TONS del 12 de septiembre, donde se puede verificar que los gases y la ceniza fue transportada una parte hacia el suroccidente y otra parte hacia el Pacífico, hacia el Océano Pacífico. Aquí tenemos unas imágenes de septiembre 18, cuando se pudo hacer acceso a la zona y se puede ver el Ruiz completamente cubierto de ceniza. Aquí hay otro detalle de la cima. Aquí vemos la ceniza que cayó en los alrededores del cráter. Se puede ver muy bien la depositación de ceniza. El 19 de septiembre de 1985 se empieza la elaboración, entonces, mapa de riesgo potencial. Hoy en día se conoce como mapa de amenaza. Entonces este mapa se hizo en tiempo récord y aquí está el volcán Nevado del Ruiz en el centro del mapa. Principalmente el mapa definía las zonas a lo largo de los cañones de los ríos, en este caso el río Gualí, el río Azufrado, el río Lagunilla, que confluían en Armero, el río Recio, y por el otro lado el río Chinchiná, que confluían en todas las poblaciones. Este es el mapa final que se elaboró en ese entonces. En el mapa que fue entregado el 7 de octubre de 1985, es decir, un mes antes de la tragedia, pues se veía claramente que la zona de Armero
y va a ser afectada lo mismo que la zona de Chinchiná en esta zona hacia el occidente del volcán. Sin embargo, pues el mapa fue entregado y pues dado, digamos, hubo varias situaciones en el país, como por ejemplo la toma del Palacio de Justicia que ocurrió el 6 de noviembre, y desvió un poco la atención de presentación del mapa. El 21 de septiembre llega a Colombia el sismólogo suizo Bruno Martinelli, que empieza a apoyar todo lo que es la preparación de los colombianos, parte sismológica, y el 25 de septiembre llega un geoquímico neerlandés, Guggenbach, y empiezan los estudios geoquímicos del volcán. Aquí tenemos la presentación de riesgo que se hizo el 7 de octubre de 1985 y que se le dio difusión tanto por los medios locales como medios nacionales, ¿cierto? El 3 de octubre de 1985, a través de la UNESCO, se contacta al Observatorio Volcanológico de Costa Rica, que tenían pues mucha experiencia para ese entonces, Latinoamérica, y envían al vulcanólogo Rodolfo van der Laat, que empieza a hacer medidas de deformación en el Ruiz, lastimosamente un mes antes de la erupción. Ya nos vamos a concentrar para el día 13 de noviembre, tenemos, este es el sismograma, aquí tenemos la primera fase, ocurrió a las 3:06 pm, es una primera explosión, segunda explosión ocurre a las 9:08 pm y hay una tercera fase a las 9:30 que es la más vigorosa. Y ahí se ve toda la ceniza que cayó alrededor del cráter Arenas, esa ceniza, esa erupción, el viento estuvo hacia el sector nororiental. Ahí se puede ver hacia dónde viajó el azufre y la ceniza. Esta es una imagen del 14 de noviembre. Se puede ver que una parte viajó hacia el sur y otra parte viajó a la parte nororiental, llegando hasta Venezuela. El 15 de noviembre llegó hasta el Mar Caribe la ceniza y podemos ver aquí para el 16 que ya llegó hasta el Caribe, allá se perdió la ceniza y el azufre. Aquí hay más imágenes del cráter Arenas, todo el material que cayó, derritió el casquete glaciar. Aquí se puede ver cómo el casquete glaciar quedó con las huellas del derretimiento. Aquí tenemos un detalle y se puede apreciar que hubo una depositación de más de 1 metro de espesor sobre el cráter, sobre el glaciar, lo cual derritió pues el casquete glaciar. Aquí se puede ver las huellas del derretimiento del glaciar, detalle de todo lo de depositación del material piroclástico sobre el cráter. Y aquí tenemos un mapa que está el cráter activo, el cráter Arenas. Aquí está el río Gualí, el río Azufrado, el río Lagunilla. Y hacia el sector occidental tenemos el río Molinos, la quebrada de Neredes, que confluyen en el río Claro y llegan a Chinchiná. Y tenemos algunos sectores ahí de importancia, el 8, el Arbolito, Brisas, Tumbas, el Refugio, que son, digamos, puntos geográficos para ubicarse en la zona. Hacia acá está Manizales y por aquí está la vía que conduce hacia Bogotá. Entonces, este era el refugio que veíamos en las fotos de antes del 85. Así quedó producto de la erupción, semidestruido. Pocos días se incendió y quedó destruido. Un avión, esta es una imagen de un avión de Líneas Aéreas del Caribe que aterriza de emergencia a las 3:30 de la tarde en Cali. Él venía desde el norte de Colombia seguramente hacia el sur. Por emergencia aterriza en Cali a las 3:30 de la tarde. Lastimosamente para ese entonces, pues no había un sistema de comunicación entre aeropuertos para que reporten, que confirmen del Ruiz. Aquí hay una imagen por donde bajaron los lajares en la zona del río Gualí. Ahí se puede ver la huella que dejaron. Aquí se puede ver que tuvo el lajar en esa zona varios kilómetros, que cubrieron varios kilómetros. Por este río el lajar llegó hasta Mariquita y Honda. Aguas abajo por el río Gualí, aquí se puede ver la huella que dejó, paso de lajar. Aquí hay una fotografía desde el sector Cerro Gualí, ahí está el Ruiz, ahí se puede ver la huella de lajar que siguió hacia Mariquita y de Honda. Bueno, aquí se puede ver la huella aguas abajo. Aquí hay un sector que se llama el Sifón, que está más o menos como a unos 5 kilómetros de distancia desde el cráter, y ahí cayó mucho material piroclástico de tamaños importantes, algunas bombas que son de orden centimétrico, pero en general bloques de varios centímetros de espesor. Este es el río Molinos y ahí se puede ver la huella de lajar aguas abajo, y en esa zona del río Molinos se confluye en el sector de Riobamba con el río Claro, y aguas abajo caen sobre el río Chinchiná. Esta es la huella que dejaron en esa zona, y aguas abajo queda una población que se llama La Primavera. El lajar pasó por esa zona. Los lajares se mueven de un lado al otro por el fluido, no baja quieto, sino que va generando superelevaciones a los costados, y en esta zona el lajar
pasó más acostado hacia el sector derecho y no tocó totalmente la población de la Nueva Primavera. Sin embargo, destruyó todas las casas de esta zona. Ahí murieron muchísimas personas. Se estima que en esta zona del río Chinchiná murieron aproximadamente 2.000 personas. Ahí se puede ver el detalle del lajar y las casas que fueron destruidas, las que quedaron en pie. Aguas abajo está el depósito de lajar. Ustedes pueden ver que es una cantidad de rocas y material. Aquí está para referencia la escala esta casa, pues para entender el poder que tiene un lajar cuando desciende por los ríos. Aguas abajo, el río Chinchiná llegando hacia la zona de Sanicafé. Aquí hay un barrio que se llama el barrio Mitre. El pasó por un lado, destruyó muchas viviendas. Sin embargo, si el lajar hubiera tenido el paso por el otro costado, pues hubiera destruido más casas y hubieran sido más las víctimas. Aquí está más abajo las instalaciones de Semicafé, fueron parcialmente destruidas y aguas abajo siguió el lajar destruyendo pues las casas de algunas fincas de la zona hasta llegar al río, hasta el río Cauca. Por el río Azufrado, en la parte oriental del volcán, ahí se puede ver el lajar cuando empezó el casquete glaciar a derretirse y a generarse la acumulación de agua y generación de lajar. Por aquí, se estima que por aquí fue la parte más grande, el volumen más grande de material que bajó. Aquí está la carretera, este sector se llama el sifón y aquí se puede ver que el lajar cubrió varios kilómetros en esa zona y después se canalizó por el río Azufrado. Este río confluye más abajo sobre el río Lagunilla. Aquí se puede ver la huella del lajar en esa zona y estos dos ríos confluyen aguas abajo. Este es el río Azufrado, este es el río Lagunilla y el río Lagunilla confluye llega hasta Armero. Aquí en la fotografía de abajo a la derecha ustedes pueden ver una persona para tener la escala y se han hecho estimaciones en algunas partes de 15, 20, 30 metros de altura del lajar. Ahí está el río Lagunilla, es agua, la huella del lajar sobre el río Lagunilla es agua hacia abajo y en la parte de abajo se puede ver. Vamos a hablar un poco de Armero. Entonces en 1595 el volcán Nevado del Ruiz tuvo una erupción que generó un lajar en esa zona donde quedaba donde fue después construido Armero, quedaba una población y murieron 636. Es un estimativo que se tiene con base a las narraciones de los españoles. La memoria fue olvidada, se reconstruyó otra población en esa zona y en 1845 el volcán generó otro lajar y murieron 1.000 personas más o menos. Nuevamente la memoria fue olvidada y en 1895 se fundó San Lorenzo, el cual en 1906 fue erigido como municipio y en 1930 se nombró como Armero en honor a José León Armero Racines, que trabajó en la campaña libertadora y logró la independencia de Mariquita, fue presidente de la nueva República de Mariquita en ese periodo de tiempo, fue fusilado por los españoles. Pues lo que ustedes ya conocen, en 1985 murieron 23.000 personas y 5.000 heridos y pues muchos daños materiales calculables. Aquí hay un detalle de Armero, del casco urbano. Aquí tenemos el Parque de los Fundadores. Normalmente al lado del parque está la iglesia de San Lorenzo. Una cuadra abajo está la alcaldía, en la esquina quedaba Telecom, el Banco Agrario. Aquí en la parte de abajo ustedes pueden ver el comando de la policía. Tenemos aquí la defensa civil, el mercado, bomberos, el Hospital San Lorenzo. Detrás del Hospital San Lorenzo había un parque. Arriba estaba el Estadio Jorge Durán, la Iglesia del Carmen, el Comedor Santa Bernardita. Este parquecito aquí se llamaba El Mango, aquí quedaba el cementerio. Abajo tenemos el parque infantil. La línea roja marca la vía panamericana que pasaba por la mitad Mero. Arriba teníamos Mariquita y abajo Ibagué, era la carrera 18, aquí quedaba el Club Campestre, aquí quedaba la Cruz Roja, por acá tenemos el Colegio Americano, la estación del ferrocarril, aquí teníamos el Parque Tívoli, aquí había una escuela que se llamaba José León Armero, Colegio de la Sagrada Familia, el Parque Santander, y este simbolito que ustedes ven aquí a la derecha era la casa de Omaira Sánchez, y aquí es la tumba, si ustedes visitan ahora, ahí quedó, hasta ahí fue arrastrada ella. Aquí tenemos algunas imágenes, aquí se puede ver la iglesia de Armero, el parque Los Fundadores y digamos cómo era la ciudad. Había muchísimos árboles en la ciudad, las casas, la arquitectura típica era de un solo piso, las construcciones.
Aquí se puede ver otro detalle, se ve la iglesia, el parque y los fundadores. Otro detalle de la iglesia, que era pues el símbolo de la ciudad. Algunas imágenes posiblemente esta de arriba de 1984, porque se ve un Nissan de ese modelo. Y en la parte de abajo algunas imágenes un poco más antiguas, posiblemente de los años 60 o 70. Esta es otra imagen del Parque de los Fundadores, ahí se ve la iglesia y los vehículos, tal vez de 1900, de la época de los 80. Aquí se ve un detalle de la iglesia y templo por dentro. Aquí tenemos algunas calles. Ahí está, por ejemplo, la carrera 18 y aquí hay el Teatro Bolívar, que era un punto de referencia para los armeritas. Algunas de las, por ejemplo, aquí quedaba Rápido Tolima, Coservicio, algunas de las calles de Armero. El Hospital San Lorenzo, ahí hay otro detalle de la carrera 18, unas fotografías con la cotidianidad de Armero, la arquitectura de las casas. Museo Antropológico Carlos Roberto Darwin, el Parque Infantil. Aquí tenemos unas imágenes del Colegio Americano y del Templo de la Sagrada Familia. Esta imagen, esta fotografía es del Virgen de la Virgen del Puente. Esta era la cruz de los farallones, donde los armenitas en Semana Santa acudían en la peregrinación, en las actividades religiosas. Aquí tenemos el doctor Ramón Antonio Rodríguez. Él fue alcalde encargado en 1985 de Armero, y él estaba muy preocupado porque cerca de Armero, a 35 kilómetros de distancia desde el Ruiz, sobre el río Lagunilla, había derrumbe. Se conocía como la represa del Sirpe, se estimaron 250,000 metros cuadrados. Él también estaba preocupado por la actividad del Ruiz. Aquí hay un primer comité de emergencias que se hizo el 2 de noviembre. El alcalde, el doctor Rodríguez, hizo muchos esfuerzos para prevenir el desastre, pero lastimosamente pues todos sus esfuerzos fueron en vanos. Quizás muchas de estas personas que estuvieron en ese comité de emergencias seguramente fallecieron. Había un piloto que hacía fumigación en la zona y era de la Defensa Civil, y él, en sus actividades de informar sobre lo que estaba ocurriendo, hizo un sobrevuelo a primeras horas de la mañana del 14 de noviembre, y él fue el que reportó que Armero había desaparecido. Seguramente unas imágenes similares como las que vemos en la pantalla fueron las que él apreció esa mañana del 14 de noviembre. El señor se llama Leopoldo Guevara y él ha trabajado en la gestión del riesgo posteriormente con nosotros en el Servicio Geológico Colombiano. Aquí hay una imagen de Armero antes. Esta es la vía panamericana y este es el río Lagunilla, y esta es una fotografía de una imagen después de la destrucción de Armero. Esta es una fotografía antes y esta es una fotografía después de la destrucción. Y esta es una imagen icónica que fue tomada por un colega nuestro del Servicio Geológico de los Estados Unidos, marzo. Aquí se ve el cañón del río Lagunilla y el abanico que dejó el depósito sobre el Lajar y parte de las ruinas de Armero. Sin embargo, esta es una fotografía que tomó el tiempo días después de la tragedia, y se puede ver el icono rojo representa la imagen del anterior que veíamos en la imagen anterior, y se puede ver la magnitud de Armero, toda la destrucción de Armero, y al fondo, en la parte de abajo, perdón, ustedes lo que pueden apreciar es todos los escombros que se acumularon a esa zona, y en esa zona hay casas, vehículos y por supuesto también los cuerpos de las personas. Aquí hay un detalle del Lajar, o sea, aguas abajo todo fue destruido. Ahí se puede ver un detalle de aguas abajo desde Armero hacia llegar hasta el río Magdalena, todo el depósito del Lajar. Hay otro detalle antes y después. Y aquí hay unas imágenes, aquí se ve el río Lagunilla, la parte que fue destruida de Armero, y parte del Lajar tomó dirección hacia Mariquita. Aquí se puede ver una construcción que era un centro agrario importante de la región. Más o menos de aquí hasta acá hay 1 kilómetro, y por acá quedaba el molino, que también era otro punto de referencia para ahí se ve el detalle. Aquí está el molino, el centro se llama Inagrario, quedaba 1 kilómetro de la vía desde Armero hacia Mariquita, hacia Guayabal. Entonces el Lajar cubrió, no destruyó, pero totalmente cubierto de lodo. Aquí hay algunos detalles, cómo quedó la parte que fue semidestruida de Armero.
Ahí se puede ver un detalle, aquí se ve el cañón del río Lagunilla, el flujo pasó y fue destruyendo y ahí se pueden ver los escombros de las casas y algunas de las casas que no fueron destruidas. Ahí se ve un detalle de la parte que no fue destruida y aquí se puede ver el cementerio que no fue afectado. Ahí vemos otro detalle de Armero, aquí se ve el cementerio, por aquí queda la iglesia El Carmen, que vamos a ver, es el molino, aquí está el río Lagunilla, la iglesia El Carmen, si ustedes recuerdan aquí quedaba un estadio, todo eso fue destruido y esta parte no fue afectada. Aquí quedaba la casa de un compañero nuestro de la gestión del riesgo que se llama Freddy Gutiérrez y aquí quedaba la casa de la familia Monroy. Por ejemplo, Freddy nos cuenta que él salió con la familia caminando y llegaron hasta esta zona y ya no pudieron, pues no fueron afectados, pero quedaron ahí atrapados varios días para poder salir del Roy. Pues en ese entonces era joven y él trató de salir a protegerse, echó hacia la zona del club campestre, él se salvó, pero la casa de él quedó completamente destruida. Esta es la casa, aquí quedaba la casa del señor Monroy, quedó totalmente destruida, y aquí quedaba la casa del amigo Freddy Gutiérrez. No fue destruida, pero pues la zona fue completamente destruida alrededor. Ahí hay un detalle de la iglesia del Carmen, pues estas son las ruinas, lo único que quedó, lo único que se puede, digamos, comparar, porque lo demás pues quedó completamente destruido. Por ejemplo, aquí quedaba el hospital y aquí hay una imagen actual de cómo está las ruinas del hospital. Ahí se ven algunas tomas de la zona, las casas destruidas y la cantidad de escombros. En algunas imágenes se pueden ver, por ejemplo, aquí hay dos personas que muchas de las personas de los sobrevivientes quedaron atrapadas y muchas de las personas murieron porque no pudieron ser rescatadas y otras personas murieron al ser rescatadas de los helicópteros porque se caían en el aire. Ahí se puede ver la cantidad de sobrevivientes que intentaban salir y que muchos de ellos quedaron atrapados por la dificultad de salir. Lo que aprecian ustedes en la fotografía, Armero era una zona agrícola importante, se producía mucho algodón y mucho arroz, entonces en las bodegas ahí se puede ver los bultos de arroz que fueron pues, regados a lo largo del flujo. Aquí se pueden ver las ruinas de las casas y en algunas zonas, por ejemplo, ahí en el centro de la imagen más o menos se puede ver los sobrevivientes que empezaron a acercarse ahí a la zona para tratar para solicitar, pues para pedir a través de los helicópteros. Ahí se pueden ver, ahí se aprecia por lo que cuentan los sobrevivientes, es que empezaron a utilizar como las tablas de las camas y las iban colocando a lo largo del lajar, del depósito de lodo, para poder salir a algunas zonas y ser rescatados por los helicópteros. Aquí se ve, por ejemplo, un camión y algunos de las personas que intentan salir de los escombros. La fotografía de arriba de la izquierda, ven ustedes un Nissan Poca que fue destruido por el lajar y pueden apreciar que el motor, la parte del motor, digamos todo el frente del vehículo fue destruido, fue quitado abruptamente pues por el lajar. Entonces, para tener una idea del potencial destructivo que tiene un lajar y imaginarse lo que le puede hacer a los seres humanos. En la parte de abajo de la derecha, ustedes pueden ver en el centro, está una persona parada, es el presidente Belisario Betancur, que visitó el 14 de noviembre y llegó hasta la zona de las ruinas. En la siguiente vemos ahí más detalle de los sobrevivientes sobre los techos de las viviendas y en la parte de abajo vemos los bultos de las bodegas, seguramente de arroz o algodón, o productos agrícolas que quedaron regados y llevados a lo largo aguas abajo. En la parte de abajo izquierda, pues, ustedes pueden ver todos los escombros de las casas, los carros que quedaron acumulados aguas abajo, cerca al río Magdalena. Ahí se pueden ver los detalles de los escombros. Y si ustedes recuerdan, hablamos de la carrera 18, también se llamaba Vía Nacional, pues esa era una vía que tenía al lado y lado viviendas y pues las viviendas fueron completamente destruidas, arrasadas, y así quedó cubierto todo por el lajar. Muchas personas dicen Armero fue sepultado y lo que muestran las evidencias es que Armero fue arrasado, todas las casas fueron, digamos, cortadas y llevadas aguas abajo. Si se acuerdan de la Virgen del Puente, así no fue destruido, pero todos los alrededores, pues ahí se puede ver el depósito, ahí se puede ver la Virgen. Y aquí tenemos una imagen importante, al fondo, arriba se puede ver el lajar, aguas abajo, esto es el 14 de noviembre,
y se puede ver la huella y hay dos personas que van saliendo, dos sobrevivientes. En esta imagen se puede ver una persona que está parada más o menos en el centro, en el flujo, y se puede ver abajo una huella y en la parte de abajo de color negro se puede ver el rostro el cuerpo de una persona. Esa persona sigue saliendo por el cultivo y estas imágenes fueron captadas por los periodistas de Colprensa. La persona que le está dando la mano es el señor Ruiz, le está ayudando a salir a esta persona del mar. Armero era una población de clima caliente, normalmente las personas utilizaban prendas para dormir. Aquí está esta foto, es una foto icónica. La sobreviviente se llama Luis Ensueño Buenaventura Molsalve. La persona que está a la derecha es el señor Andrés Felipe Caicedo y a la izquierda está el señor Reinel Ruiz. Fotógrafo hizo esta foto y el director de Colprensa hizo un clasificado que le denominó la Venus de Barro. Con el tiempo se fue cambiando el nombre a la Venus de lodo y fue una fotografía que recorrió el mundo entero y tuvo un galardón internacional de fotografía en Holanda. Y la historia es más o menos así, noche del 13 de noviembre, y ya se había confirmado por algunos medios de radio locales y manizales que había erupción. Entonces el director de Colprensas, el señor Roberto Vargas, envió al periodista Edgar Hernández con el fotógrafo Andrés Felipe Caicedo y con el conductor Reinel Ruiz hacia el volcán para estar en la noticia. Y resulta que el periodista, el señor Edgar, le preguntó al conductor Reinel por dónde nos vamos al Ruiz para llegar más rápido. Y él le recomendó, vámonos por el Cambao, pasamos por Armero y subimos al Ruiz. Cuando ellos llegaron a la zona de Cambao y quisieron acercarse a Armero, pues no pudieron pasar porque la vía estaba destruida. Ellos llegaron en la madrugada del 14. Primera hora captaron esas imágenes, que fueron las imágenes que le dieron la vuelta al mundo. Al día siguiente, el director periodístico, el señor Orlando Cadaví, sacó el clasificado de la Venus de lodo, que se volvió un icono a nivel mundial en la gestión del riesgo volcánico. Y él dice que semanas después le preguntó al periodista Edgar y él respondió, lo único que hacía era, al fotógrafo, bajar la cámara y llorar porque pues la cantidad de personas que habían fallecido era inmensa. Entonces la Venus de Lodos se convirtió en icono porque un profesor que se llama Kada Hiromu es un vulcanólogo japonés, profesores de muchos de los que hemos estudiado, hemos tenido la oportunidad de estudiar con él. Él vino después de la tragedia, los días posteriores a la erupción del 13, y él se llevó la imagen de Colprensas para Japón y su padre es escultor e hizo esa pequeña figura. Y esa pequeña figura se convirtió en un símbolo en Japón porque ellos tienen volcanes que generan lahares y tienen poblaciones que están expuestas a este tipo de amenaza. Entonces la Venus de lodo se convirtió en un símbolo para contarle a las personas de lo que pasó en el Ruiz, de lo que pasó en Armero, de lo que pasó en Chinchiná, de la cantidad de personas que fallecieron. A través de esto se ha podido sensibilizar, trabajar con las comunidades y hacer apropiación social para que pues este tipo de cosas no vuelvan a ocurrir. El profesor Kada trabaja con niños, con jóvenes y esta actividad se ha replicado en el servicio geológico se llama Bienal Nacional. El servicio lo que hace es tratar de sensibilizar a la comunidad, a las personas sobre la gestión del riesgo de desastres. Vamos a ver algunas imágenes de la destrucción de Armero, de cómo quedaron digamos, las zonas, los escombros y las ruinas. Ahí se pueden ver los bultos de café, los vehículos totalmente destruidos. Vamos a empezar a ver una serie de escenas que son un poco fuertes. Ustedes nos disculpan, pero pues tenemos que mostrar la realidad, no podemos opacarla. Ahí se puede ver un cuerpo en la parte de abajo izquierda. Y como ese cuerpo, pues miles de cuerpos quedaron allá en Armero. Se estima que fueron 23,000 personas las que murieron. Esta es una imagen donde ustedes pueden ver en la parte de abajo una pipa de gas. A la derecha hay un poste de luz, parte de arriba en la parte izquierda hay un cuerpo, ¿cierto? Y como ese cuerpo quedaron muchísimos cuerpos, muchos de ellos pues ya, habían fallecido, sin embargo muchos de ellos estaban vivos y no pudieron ser rescatados. Por ejemplo, esta es una imagen del 17 de noviembre
donde se aprecia un niño que está completamente desnudo en el medio del lodo, y un helicóptero se empieza a acercar a rescatarlo o a verlo, pues el niño se despierta y el niño por fortuna es rescatado, ¿cierto? El niño se llama Guillermo López. Muchos de los niños como Guillermo fueron rescatados, perdieron a su familia, a sus padres, a sus hermanos y fueron llevados a bienestar familiar o a instituciones. Muchos de ellos, como no fueron reclamados, fueron dados en adopción y digamos, como fueron tantos, todo ese registro está perdido y hay muchos niños que quedaron aquí con otras familias, digamos, y hay muchos niños que fueron llevados al extranjero y se perdió el rastro. Y como muchas personas quedaron atrapadas en el lodo, murieron también por no poder ser rescatadas. Y aquí tenemos una imagen de un perrito que también quedó atrapado en el lodo y pues muchos de los animales también fallecieron por esa situación. Aquí tenemos una vista de los sobrevivientes. Muchos de ellos subieron a las partes altas de los cerros, como por ejemplo, si ustedes recuerdan el Cerro de la Cruz, donde se hacían las peregrinaciones de Semana Santa, muchos de los sobrevivientes llegaron hacia allá y hacia el fondo se puede ver cómo quedó Armero totalmente destruido. Toda la gente está viendo su ciudad destruida y pues no quedó absolutamente nada. En la parte de abajo ven algunos sobrevivientes, casas que quedaron en pie, que no fueron destruidas, pero que lastimosamente al pasar el tiempo fueron saqueadas y robadas. Ahí se puede ver ya el dilema de los sobrevivientes, labores de rescate. Esta imagen es para pensar qué pasó con los sobrevivientes. Ellos quedaron vivos, perdieron absolutamente todo, perdieron su vivienda y su familia. Entonces es importante uno colocarse en la situación de ellos, uno qué hace ante esa situación tan compleja, sin saber qué hacer, para dónde desplazarse. Aquí se ven todos los sobrevivientes, todos saliendo del barro y tomando rumbo pues desconocido porque no sabían hacia dónde llevar. Muchas personas fueron llevadas a los municipios cercanos, a Ibagué, a Ambalema, a Mariquita, a Bogotá, a todas las ciudades en las zonas cercanas. La imagen siguiente la voy a pasar muy rápido y solamente para mostrar algunos de los cuerpos que fueron rescatados, porque la mayoría fueron completamente destrozados o quedaron sepultados. Entonces voy a pasarla rápidamente. Vamos a hablar de los símbolos de Armero. Entonces, la imagen de arriba de la izquierda se llama Nadando en el Lodo. Es una persona que falleció, quedó sepultada, pero el brazo quedó en la parte de arriba como en posición de nadado. Muchos niños quedaron sepultados en el lodo, miles de niños quedaron sepultados en el lodo. Por ejemplo, esta foto es de un niño que el rostro quedó expuesto a la superficie. Y en la parte derecha tenemos la imagen icónica de Omaira Sánchez. Aquí hay un detalle de cómo quedó la zona alrededor, y lo que describió ella era que tocaba con sus pies a su abuela. Su mamá había salido de viaje ese día fuera de Armero. Ella tocaba con sus pies a su abuelita y ella estaba atrapada con una columna de concreto sobre sus piernas. Hicieron esfuerzos muy grandes los de socorro para tratar de salvarla, pero fue en vano. Ella murió el 17 de noviembre después de soportar pues toda esa agonía tan larga. Vamos terminando ya la charla. Aquí es una imagen que nos pone a reflexionar, porque tenemos que honrar a las víctimas. ¿Cómo podemos honrarlas? Pues sin olvidar lo que pasó. Aquí tenemos esta imagen de esta niña que seguramente perdió a sus padres y a sus hermanos. Entonces, para ir concluyendo, la historia es la base para construir un mejor futuro. No podemos olvidar lo que pasó y tener en cuenta lo que los volcanes, proceso eruptivo y en una generación pueden hacer. Nosotros, a partir del año 2015, en la conmemoración de los 30 años de la erupción, utilizamos el icono o la imagen del símbolo de la Venus de lodo. Lo que queremos es que las lecciones del desastre sirvan para Colombia y por el mundo, y que la historia sea la base para que esto no se repita y para que podamos construir un mejor futuro. Y quiero terminar con esta imagen. Esta es una imagen de una pareja que murió en su casa. Seguramente ellos se dieron cuenta que no tenían posibilidades de salvarse y decidieron morir pues abrazados
Ahí se pueden ver como las varillas de las columnas y cómo el lajar tiene el potencial para destruir todo lo que toca. Y para terminar, como estamos hablando un poco de historia, no sé si ustedes saben quién es esta persona. Es muy importante, es el doctor Carlos Julio Arenas Toro. Él trabajó con ustedes en el IGAC hace muchos años y fue la persona que cuando estuvo haciendo la foto, la digitalización del mapa a través de las imágenes de los pares estereoscópicos, le puso el nombre al cráter Nevado del Ruiz, el cráter Arenas. Y eso es todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Don. Excelente, interesante e impactante presentación. Por mi parte estoy sin palabras. En este momento a más de uno nos embargan más de 1000 sensaciones, pero bueno, parte de la vida. Bueno, durante la presentación se recibieron un par de preguntas. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta para hacerle. Procederemos a leerlas. Bueno, una que hice yo en medio de las primeras imágenes que alcanzamos a ver. ¿Qué tanto se parece lo ocurrido en 1985 con lo que está pasando en este momento en el volcán? Me refiero a todo el tema sismológico, emisiones y demás, que muchos de los ciudadanos del común nos estamos haciendo esa pregunta en este momento. Pues existe ahorita en este momento un protocolo. Yo no soy la persona autorizada para hablar del estado de actividad en este momento. Solamente diría que hay una actividad sísmica importante que se empezó a registrar el 24 de marzo. Están ocurriendo un incremento en las anomalías térmicas, es decir, hay un cambio importante que evidencia que hay una inestabilidad del volcán. Por precaución, pues digamos, se emitió el nivel de alerta naranja porque hay probabilidad de erupción, pero una probabilidad puede ser que ocurra erupción, como puede ser que no. Entonces toca ver cómo evoluciona el volcán para ver qué pasa hacia el futuro. Muchas gracias. Bueno, para muchos de los asistentes no tenemos conocimientos en las ciencias de la Tierra, en todo el tema geomorfológico y demás. Ángela Ramírez nos dice pues que obviamente ofrece disculpas, pero nos puede indicar exactamente qué es un lajar, porque uno lo intuye, pero no sabe exactamente qué es ese término. El lajar es una palabra que se acuñó en Indonesia y hace referencia a una avalancha o a un flujo de lodo. Cuando el casquete glaciar, sobre el casquete glaciar cae material piroclástico muy caliente, lo derrite y empieza a generarse agua. El agua empieza a bajar por los cañones de los ríos, generalmente, y a través de su recorrido empieza a incorporar todo el material suelto que esté en los cañones de los ríos. Entonces va incorporando, por ejemplo, las cenizas o el material piroclástico o los árboles, la vegetación, y al final se vuelve como una gran mezcla, como un concreto viajando aguas abajo. Eso es un lajar. Muchísimas gracias. Y bueno, la gente está muy agradecida con la ponencia. Algunos de los ponentes, de los participantes le dan las gracias, pero como para cerrar, viendo todas esas imágenes y sobre todo las del final tan impactantes, dice que nos puede quedar de enseñanza todo lo que pasó en Armero, pero ¿cómo en ese momento podríamos evitar que una tragedia de semejante magnitud se vuelva a repetir en caso de que una erupción pueda darse? Pues obviamente no creería que es la respuesta, la podemos dar ya, creo que somos muchas instituciones que aportamos, pero es impresionante cómo no evitar que vuelva a pasar esto tan terrible. Las condiciones, por ejemplo, en ese entonces no había un observatorio volcanológico. El monitoreo se empezó a hacer en julio del 85, el monitoreo sismológico, pero no era telemétrico, es decir, la información, la confirmación, el sismograma de la erupción del 13 de noviembre fue apenas recuperado 2 días después de la erupción, o sea, no había una confirmación como tal de que existía erupción, de que estaba ocurriendo la erupción. Hay una cosa muy importante, el primer pulso eruptivo, o sea, ocurrió como a las 3 de la tarde, en Manizales estaba lloviendo muchísimo, no había visual hacia el Ruiz, y muy cerquita del Ruiz hay un cerro que se llama Gualí, donde existe una base militar. Los soldados reportaron el ruido de la primera explosión y ahí quedaban
varias antenas de comunicaciones de las, eh, de las emisoras de radio. Entre esas quedaba Caracol y ellos reportaron que el volcán estaba en erupción, ¿cierto? Pero no había una confirmación oficial porque no había observatorio, ni había una institución que haga la gestión del riesgo de desastres, ¿cierto? Entonces, ese fue uno de los mayores inconvenientes. Y la explosión más grande ocurrió a las 9 de la noche, que tampoco fue confirmada por los sismógrafos, digamos, porque no tenían telemetría, lo repetimos, y tampoco fue confirmada por la visual porque fue en horas de la noche. En Herbeo, que queda muy cerca del Ruiz, empezó a caer ceniza a las 4 p.m. y en Armero a las 5 p.m. Y lo que cuenta la gente es que la ceniza era muy gruesa y era mucha. Es decir, había una confirmación de que el volcán estaba produciendo pues la erupción. Y el segundo pulso más grande ocurrió a las 9:30 de la noche. Según los estudios posteriores, se concluyó que fue la explosión más vigorosa y que fue la que empezó a generar el lajar. A Chinchiná llegó a las 10:40 de la noche, es decir, 1 hora y media después aproximadamente. Y a Armero llegó a las 23:35, es decir, que llegó más de 2 horas y media después. Tiempo suficiente para evacuar a la gente, si uno considera desde las 3 de la tarde, ¿cierto? Entonces, creo que las condiciones ahora son diferentes. La recomendación que hace el Servicio Geológico es basarse en la información oficial emitida por el servicio y por las autoridades, que en este caso son los gobernadores y los alcaldes. Perfecto, muchas gracias. Bueno, ya la gente, ya los asistentes empezaron a tener más preguntas. Juan Carlos Duque nos pregunta, ¿qué volcán en el país puede generar un riesgo similar, teniendo en cuenta que no existen capas tan gruesas de hielo? O sea, en Colombia existen algunos volcanes nevados, por ejemplo, el Nevado del Huila, está el Nevado del Ruiz, el Nevado de Santa Isabel y el Nevado del Tolima. Sin embargo, los demás volcanes, que inclusive antes fueron nevados, ahora son paramillos o volcanes o cerros. Por ejemplo, aquí muy cerca o en la región, en la zona volcánica, tenemos el volcán Cerro Machín, que ese volcán es un volcán muy bajito, tiene 2.750 metros de altura, y ese volcán tiene registro de generación de lajares, inclusive mucho más grandes que los del Ruiz en el pasado, en las erupciones históricas en tiempo geológico, con lo cual se ha verificado que no se necesita tener una capa glacial, sino que la erupción deposita mucho material piroclástico y después el proceso invernal puede generar los lajares. Muchas gracias. Otra de las preguntas, Ari Salas nos pregunta, ¿qué nos puede comentar del riesgo actual de Mariquita en relación con el río Gualey? En caso de que se generen lajares, hay probabilidad de que los lajares se movilicen por los ríos Gualí, por el río Azufrado, por el río Lagunilla, por el río Recio, por el río Chinchina, y si se generarían lajares por esa zona, llegarían a Mariquita y a Honda. Pero depende del volumen del lajar para estimar hasta dónde llegaría el lajar. Entonces depende del tamaño de la erupción y del tamaño del lajar. Perfecto, mil gracias. Bueno, tenemos otro par de preguntas que nos han llegado. Julieta Pimiento pregunta, ¿a cuáles dirigentes e instituciones se les entregó el mapa de riesgo? Bueno, aquí no es claro si es el mapa de riesgo actual o en su momento con el histórico. De pronto Julieta nos podría aclarar, pero pensemos lo que actualmente. El mapa del 85 fue entregado a las autoridades. Con difusión masiva por radio, por prensa a nivel local y a nivel nacional. Y el Servicio Geológico ha hecho actualizaciones ahora sí se denomina mapa de amenaza, entregado a las autoridades, pues se difunde a nivel de las autoridades y de la comunidad. Ah, sí, señor. Gracias que Julieta nos aclara que sí, el mapa histórico. Muchas gracias. Otra pregunta, Yadira Galindo nos pregunta, quisiera saber si en el caso de erupción es posible que en Manizales sintamos un sismo. Recientemente, por ejemplo, en el 2014 hubo algunos sismos en el Ruiz que fueron sentidos en Manizales y en la región. Y algunos sismos, pues, pero los sismos son, digamos, de magnitudes no tan grandes como los sismos asociados a fallas, al movimiento tectónico. Por consiguiente, si se presentan sismos, digamos, si ocurriesen sismos de esas magnitudes, podrían ser sentidos
en la zona de Manizales. Julieta Pimiento nuevamente nos pregunta, cuando dice tiempo invernal, ¿se refiere a temporadas de intensas lluvias? Sí, correcto. Sí, cuando hay lluvias posteriores a la erupción. Listo, perfecto. Bueno, sigo mirando por acá en orden. Viviana Hernández nos pregunta, ¿qué cambios en el cráter después de la erupción? ¿Qué riesgo representa el domo que se formó? Después de la erupción del 85, pues la morfología del fondo del cráter fue afectada, se destruyeron los glaciares que estaban en el fondo del cráter y aparecieron dos focos fumarólicos ubicados en el fondo del cráter, eso después del 85. Y con relación a la actividad reciente, el volcán Nevado del Ruiz empezó un nuevo, digamos, periodo o ciclo de actividad en 2010-2012 y desde 2012 hasta ahora ha tenido constante emisión de cenizas y de gases. Desde 2012 hasta 2018 se tuvo un proceso importante, deformativo muy importante, el volcán se empezó a deformar y finalmente en agosto, septiembre de 2015 se salió el magma hacia la superficie, y la superficie se denomina lava y empezó a formar el domo de lava. El domo de lava continuó creciendo hasta más o menos octubre, diciembre de 2018 y ha venido destruyéndose, digamos, desde entonces hasta ahora por las emisiones de ceniza constantes. Esa es la condición actual del domo. Señor Alexander Lozano Ríos nos pregunta, ¿qué medidas está tomando la unidad de gestión del riesgo de desastres frente al volcán Nevado del Ruiz? No sé si nos puede ayudar a responder esta pregunta. Lo que pasa es que no podemos, el protocolo no nos permite, digamos, hablar de ese tipo de temas. Entonces, digamos que la unidad de gestión del riesgo se basa en los boletines oficiales que emite el Servicio Geológico y ellos son los que ya toman las medidas correspondientes, pero no puedo, digamos, referirme a ese tipo de actividades. Entendemos perfectamente y sí, escuchemos lo que nos dice Milton y estemos muy atentos a los reportes oficiales que emite el Servicio Geológico. Me imagino que las entidades del orden oficial nacional y local frente a lo que esté ocurriendo. Bueno, otro par de preguntas. Viviana Hernández, ¿qué cambio? Ah, bueno, ese ya estaba. Luz Ariana Ochoa, buenas tardes. Según el mapa de riesgo, tengo entendido que en Pereira el riesgo es de ceniza. ¿Sabe qué tapabocas ese es el que se debe utilizar, aparte de agua y la ceniza? ¿Qué otro riesgo tenemos? Cuando se genera una erupción, el material piroclástico, piro significa fuego y clasto fragmentos, puede ser de diferente tamaño. El más fino se llama ceniza. Entonces la ceniza inicialmente sube de manera vertical y depende de la dirección del viento, hacia donde esté el viento va a ser transportada. Entonces si el viento está en dirección, digamos, hacia la parte occidente del volcán Nevado del Ruiz, pues seguramente en Pereira, en Santa Rosa, en esas poblaciones caerá ceniza. Sin embargo, la ceniza, digamos, es mitigable porque la ceniza no causa la muerte cuando le cae a las personas. Entonces es mitigable. Pero sin embargo, pues puede afectar las vías respiratorias, por eso se recomienda usar un tapabocas convencional. No necesita tener un tapabocas especial. Muchas gracias. Bueno, y ahora sí tenemos la última pregunta de Milena Barón. Desde su experiencia y frente a un evento natural, como lo es la erupción de un volcán, ¿hasta qué punto la tecnología puede aportar a mitigar el riesgo y la prevención de un desastre como Armero? Pues ya nos dio esa respuesta ahorita, pero de pronto alguna otra aclaración al respecto. Pues yo diría que debe ser un trabajo conjunto entre el observatorio, las autoridades y la comunidad, porque no se saca nada si pues no se tiene en cuenta, por ejemplo, los boletines informativos oficiales y si no se siguen las recomendaciones de las autoridades. Sí, señor, muy pertinente, muchas gracias. Bueno, ya vamos a dar paso a la última pregunta de John Sebastián Romero. Buenas tardes. ¿La actividad del cráter Arenas puede tener alguna incidencia sobre los otros cráteres cercanos, como por ejemplo el cráter La Olleta, perdón, corrige? Hasta hace un tiempo lo que se entendía era que la Olleta era un cráter del Ruiz. Los últimos estudios geológicos de la zona han concluido que el Ruiz es un complejo volcánico, es decir, es un
es un volcán formado por varios volcanes. Entonces la Olleta es un volcán independiente del Nevado del Ruiz y existen otros en la zona como, por ejemplo, el volcán La Piraña o el volcán Nereidas o el volcán Recio. Pues lo que muestra la geofísica es que debajo de los volcanes hay, a gran profundidad, hay un reservorio magmático, digamos, que alimenta a todos los volcanes. Sin embargo, pues digamos en superficie lo que se ve es que no están conectados. Cada uno tiene su propio sistema magmático. Muchísimas gracias por darnos respuesta a tantas inquietudes que salieron posterior a su charla. En el chat vemos además muchísimo agradecimiento. Bueno, doy un paréntesis, se reitera la recomendación de registrar a los asistentes, el formato que les compartimos en el chat, pues obviamente para tener registro, y también se les invitó a los que quisieran tener como un certificado o una constancia de participación. Esto pues, como esto es un espacio de investigación, pues todos estos eventos a nosotros son de gran importancia, tanto para el instituto como para las instituciones participantes. Muchísimas gracias a nuestro ponente, el vulcanólogo Milton Ordóñez. Gracias a todos por unirse también a esta actividad de nuestro viernes de investigación. Fue sumamente interesante y enriquecedor para los que no conocimos la historia, para los que están mucho más jóvenes, a los que nos tocó pequeños, a los que sus papás y abuelos les contaron. Este tema de la investigación histórica del volcán Nevado del Ruiz, la erupción y el desastre del 1985 fue absolutamente enriquecedor. Esperamos que hayan disfrutado muchísimo de esta presentación. Bueno, queremos recordarles que si tienen pues más preguntas o comentarios, ya cerramos el ciclo de preguntas, lo pueden escribir al correo electrónico que nos comparte nuestro ponente. También no duden en ponerse en contacto con nosotros, pueden hacerlo a través del chat o enviando un correo electrónico a eventos.científicos@igac.gov.co. También queremos anunciarles que prontamente, en próximos días, les estaremos compartiendo la grabación por nuestro canal oficial de YouTube, youtube.igac Colombia, y en nuestras redes sociales estaremos publicando el link de dicha grabación para que no olviden seguir. De nuevo, los invitamos a unirse a nuestros próximos eventos de viernes de investigación, que les recordamos que se realizan cada 15 días frente a temáticas de actualidad y que están haciendo las diferentes investigaciones en los ámbitos geográficos y afines, catastrales, desde el Instituto Geográfico como desde otras instituciones que nos apoyan y con las que colaboramos permanentemente. Feliz resto de día y se les agradece su atención. Gracias.